Buenas noches, queridos hermanos, en esta tarde, esta noche. Seguimos el estudio en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 15. Y oremos para que el Señor nos vea dirigir en esta tarde, en medio de este estudio. Padre, queremos darte gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, mi Dios, porque permites en este momento, mi Dios, reunirnos, Señor, como iglesia, como congregación, Señor, por medio de estas redes sociales, Señor, que en el corazón tuyo estaba la tecnología, Señor, y un día la inventaste, la sembraste en el corazón del hombre, para que el hombre eh, la pusiera en función acá en la tierra, Señor. Para ti no es un secreto, Señor, que o es una sorpresa que en estos momentos no, la iglesia iban a estar cerrada, o los templos, los edificios, pero tú ya de antemano te habías anticipado, Señor, en las redes sociales para que nosotros a través de todas estas redes, en este caso por medio de Zoom, nos congregáramos por medio de la iglesia y así acostumbrar, Señor, congregarnos, Señor, como iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la carta a Timoteo, leemos en el capítulo 2 de la primera carta, capítulo 2 versículo 1. Y continuamos con el estudio, ya que la semana pasada se habló también de la carta a Timoteo en el capítulo 1. Entonces hoy nos toca hacer el enlace del segundo capítulo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación y modestia. Vemos que esta carta se le escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo, para que luego esta carta sea leída en la iglesia que está en Éfeso. Recordemos que está en Éfeso, habían unos falsos maestros, los cuales habían incurrido en la iglesia y estaban engañando, enseñando falsa doctrina, y estaban incurriendo en la enseñanza hacia las mujeres, en el liberalismo femenino. Y Pablo hace una sugerencia en cuanto a estos pasajes que vamos a estudiar brevemente. Y vamos a tratar de ser breve y más conciso en lo posible en esta carta, ya que el tiempo es oro y necesitamos avanzar en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Primero, dicen que los expertos y grandes teólogos dicen que esta es la carta magna de la obra misionera, que es donde el apóstol Pablo dice que en la carta
Dice que primeramente oremos por los que están en eminencia, por los reyes, y que todo el mundo pueda ser salvo y también llegue al conocimiento de la verdad. Entonces el primer punto que nosotros vemos acá es que debemos orar por las autoridades. Y esto incluye, el Evangelio incluye a los que están arriba y los que están abajo. Hay una minoría o un grupo de personas que dicen que el Evangelio es para las personas ancianas y para las personas pobres. Pero vemos acá y en toda la Biblia de que la palabra de Dios no es para los ancianos y no es para los pobres, sino que es para todo el mundo, sean grandes, sean ricos, sean pequeños, sean pobres, sean letrados, sean del burgo y sin letra, pero necesitan ser salvos. Vemos que tanto el gobernador, tanto el presidente, tanto el rey necesitan oír de la palabra de Dios. Ellos también necesitan ser salvos. Y Pablo recomienda que la iglesia debe orar primeramente por los que están en eminencia y los que están en puestos superiores, en este caso, en los puestos públicos del Estado, y por aquellos también de baja jerarquía, así como llamándolo así de esa manera. Pero el Evangelio es para rico, para pobre, para letrado, no letrado, para gentes sordas, para gente ciega, para el cojo, para el lisiado, para todo. Porque Jesucristo quiere que todos lleguen a la salvación. Jesús quiere que todos sean salvos y que ninguno se pierda. Entonces el Evangelio es para todo, para malos, buenos, grandes empresarios, la gente que trabaja en el campo, etcétera, en fin, para todo aquel. Estos falsos maestros parecía que, según algunos historiadores, dicen que ellos estaban otra vez incurriendo en lo que llaman otra vez en el proceso del sacerdocio, cuando en los tiempos judíos, recordando que esta carta también fue escrita en un contexto judío. Y en aquel entonces, en la antigüedad, la gente cuando iba a expiar sus pecados, ellos necesitaban que se cumpliera un lazo de tiempo y luego algunos llevaban algunos palomas, otros llevaban algunos cabritos, otros llevaban algunos terneros, en fin, animales que estuvieran en perfección. Y el sumo sacerdote era el que hacía la expiación por los pecados. Ellos estaban volviendo otra vez a los pobres y débiles rudimientos, como lo dijo Pablo en la carta a Gálatas, que dice: me temo que he trabajado en vano entre ustedes, volviendo otra vez a los pobres y débiles rudimientos, en los cuales volvéis a llegar a cumplir otra vez, a guardar los días, los meses y los años. Estos hombres parece que querían introducir otra vez a la iglesia este tipo de sacerdocio, y por eso que él dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y le dice Jesucristo hombre, recordando que ya el velo del templo fue rasgado y por medio de Jesús ahora nosotros tenemos una comunicación directa con Dios, y por medio de Jesús el ser humano que no conoce a Dios llega al cielo. Por eso que la Biblia en Hebreos, Pablo le refleja esto, dice: por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, llegaron a ser muchos, y los otros sacerdotes, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Pablo le dice que Jesús ya es el sumo sacerdote y que por él es el que va a expiar nuestros pecados y los lleva a Dios. Ya nosotros no tenemos que mediar con otra persona para que luego nuestros pecados, nuestras oraciones, nuestras peticiones puedan llevarla a Dios. En la antigüedad sucedía eso, ya esto cambió, y Pablo le está alertando a la iglesia de Éfeso
que ya el sumo sacerdote es Cristo Jesús y que estos falsos maestros, estos herejes, querían otra vez introducir otra vez el sacerdocio donde en la iglesia ya había caducado. ¿Por qué? Por la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Vemos que el velo del templo fue rajado y entonces ahora tenemos acceso directo entre Dios y el hombre por medio de Jesucristo. Por eso es que él le dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Jesús entregó su vida y Él es el que espía por nosotros. Él es el que intercede ahora por nosotros. Es el que intercede. Nosotros nos volvemos a través de un intermediario, orar por el mundo, llevarles estas peticiones a Cristo Jesús para que Él pueda interceder por nosotros con Dios. Él intercede por nosotros juntamente con Dios. Entonces, Pablo toma este ejemplo también del mismo Evangelio según San Juan, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pablo le habla al joven Timoteo y le dice, ya, no hay más sacerdocio. Estos herejes no pueden meter esta herejía o esta mala doctrina a la iglesia, la cual nosotros sabemos que el único que media entre Dios y los hombres y puede ser salvo es a través de Cristo Jesús. Y Pablo le habla así. Y Pablo le dice al apóstol en la carta, él dice en el versículo 7, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento. Recordemos que para Timoteo, Pablo no era un extraño. Pablo era se había convertido en el mentor de Pablo. Recordemos que Pablo fue enseñado en su casa por medio de su abuela y su madre, pero padre, viendo el potencial de Timoteo, él empieza como a mentorearlo, a estar con él, y ve que Pablo tiene ministerio, ve que Pablo era un hombre, Timoteo era un joven fiel al Señor, y que él podía encargarse de ciertos ministerios en el cual Pablo más adelante le iba a encargar a Timoteo, de lo cual este es uno, que fuera a Éfeso y le leyera la carta a las iglesias de allá, para que no siguieran cometiendo y no creyesen lo que le habían enseñado los herejes. Pablo en el versículo 7 toma 4 oficios para sí. Dice, es un heraldo de la historia de Jesucristo. Un heraldo es uno que hace un anuncio y dice, esto es la verdad. Un hombre que trae una proclamación que no es suya propia, sino que le es encargada de parte del rey. Ahora, Pablo le dice que esto digo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, y digo la verdad. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Y retomando otra vez, recapitulando, Pablo, Timoteo para Pablo no es ningún extraño, sino que Pablo, él le dice y quiere enseñarle 3 cosas para ser un apóstol. Para ser un apóstol habían 3 prerequisitos, y esos prerequisitos eran: 1, estar en la muerte, en el bautismo de Jesús. El segundo, haber estado en la crucifixión y resurrección de la muerte, de la resurrección de Jesús. Y tercero, haber sido escogido y elegido directamente por el mismo Señor. Recordemos que Pablo y los apóstoles eran contemporáneos. Pablo estuvo preso en la cárcel y en la cárcel estaba Lucas, el médico por excelencia en aquel entonces, y eran contemporáneos. Pablo estuvo presente, dicen algunos expertos teólogos, que Pablo estuvo presente en el bautismo de Jesús, en el cual Juan el Bautista lo bajó a las aguas. Y Pablo también estuvo presente en la resurrección, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el mismo Jesucristo lo elige y lo escoge a él. Por eso que Pablo dice, y por último, como un abortivo me ha escogido a mí. Que él dice, por último, ya no da, ahí corta la cadena de que, no, y también me escogió a mí, no. Sino que el último, como un abortivo, me eligió a mí. Ahí ya en los días de hoy no hay más apóstoles. Y por lo tanto Pablo le dice, yo la verdad lo digo. Quería que Timoteo
le enseñara eso a la iglesia y que la iglesia entendiese que ya hoy en día no existen los apostolados, ya hoy día no existen ese tipo de sacerdocio, por lo cual Pablo le enseña al joven Timoteo a través de la carta. Pablo toma el siguiente oficio, también es un testigo de la historia de Cristo. Pablo se convierte en un testigo luego que Jesús lo alcanza por allá, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue tanto? Y Pablo dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? El Señor le da unas instrucciones, de esas instrucciones le dice: vete a la casa de Gamaliel. Pablo pasa 3 años en la casa de Gamaliel, a los pies de Gamaliel, estudiando. Imagínense las enseñanzas de Gamaliel hacia Pablo. ¿Qué tanto aprendió Gamaliel para luego ser un testigo de Jesús? ¿Y quién más para testificar de Jesús sino el mismo Pablo, que lo consiguió y lo mismo lo instruyó y le dijo que fuese a tal sitio? Aparte de eso, Pablo dice ya humildemente: yo conozco a un hombre, no sé si en sueño, no sé si en el espíritu, no sé, estoy parafraseando, él subió al tercer cielo, hablando de él mismo. Imagínate ahora las instrucciones que recibió de Cristo Jesús en el cielo Pablo, luego llegar a la tierra. Es el único hombre que ha subido en vida al cielo. Y en espíritu, dice Pablo, también es un enviado. Recordemos que la palabra apóstol significa enviado. Toda persona que tenga el Espíritu Santo recibe también el poder para ser testigo, el poder para ser enviado, como dice Mateo 28, y dice, por lo tanto, y es un enviado. El Señor nos está enviando a llevar el mensaje. Y también se convierte en un maestro. Los misioneros, en este caso los misioneros, tenemos que convertirnos en buenos y excelentes maestros. ¿Por qué? Porque los misioneros son los que plantan iglesias. Los misioneros son los que dejan formar la formación de una iglesia, dejan la estructura congregacional de una iglesia, pero también deja el modelo bíblico de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos una iglesia y nos vamos y no dejamos a un líder? La iglesia se convierte en autónoma. Que entonces puede ser que inviten a otra persona, traigan a otro pastor, y este pastor no tenga los mismos principios, los mismos doctrinas bíblicas que el misionero pudo haber dejado en esa iglesia establecida. Por eso es que es importante que el misionero se convierta en un maestro y se convierta en un discipulador, el cual debe dejar de allí mismo un líder que se quede en la iglesia ministrando la iglesia sin dejar de monitorearla, porque eso es lo que hacía Pablo. Pablo monitoreaba la iglesia que él había establecido. Pablo manda a Timoteo para que pueda ordenar la iglesia. Qué trabajo tan difícil le tocó a un joven como Timoteo. Se dice que Timoteo tenía como de 20 a 22 años, pero es un trabajo arduo, pero también fue enseñado por el mismo apóstol Pablo, que le indujo, lo instruyó para que él fuera a enseñar y a ordenar, a restablecer las ordenanzas bíblicas en la iglesia. Pues es importante que nosotros como misioneros debemos tener visión, debemos tener discernimiento a quién poner a predicar y a quién poner a enseñar en la iglesia. Otra cosa que vemos también acá, que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, es la barrera en la oración. Él dice que debemos de orar con manos santas, ¿sí? Que todo hombre debe orar con manos santas. En otras versiones habla de que tu corazón esté purificado y así puedas levantar las manos. Recordemos que somos santos, somos nosotros. El mundo nos puso un calificativo que es evangélico. Ese es un calificativo que nos puso el mundo, pero la palabra correcta es ser santo porque yo soy santo, o cristiano porque seguimos a Cristo. Pero también decimos que, como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. No nos avergonzamos porque no digan evangélico, no, para nada, nos sentimos orgullosos, pero sí, la palabra correcta debería ser santo, o sea, el santo David, el santo Miguel, el santa Isabel, el santo Luis, sí, o el hermano cristiano, son la palabra correcta. Pero levantar mano santa, debemos orar con un corazón purificado, un corazón que esté vaciado
de pecado y con un corazón contrito y humillado, ya perdonado por Dios, que tengamos la fe, la certeza de que Dios ha perdonado a nosotros. Dice también que el que ora no debe tener ira en su corazón. Cuando Pablo habla, por ejemplo, para nosotros o para el mundo entero, la situación que está viviendo este país, para nadie es un secreto lo que estamos viviendo. Pero cuando nosotros como misioneros vamos a diferentes casas, vemos a la gente con dolor, vemos a la gente con ira, vemos a la gente frustrada. Y recordemos que una persona triste es una persona rabiosa. Y una persona rabiosa es una persona triste. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando usted va a evangelizar a esta gente y llevar el mensaje de esperanza de Dios, del Señor Jesucristo, vemos que en su corazón hay odio, hay dolor por la situación de la cual está viviendo. Pero esto no me preocupa mucho. A mí me preocupa es, quizás al mismo Pablo le está sucediendo eso, porque en ese entonces era Nerón el que estaba de rey, y parecía que había una pequeña persecución a la iglesia, y él dice, oye, oremos por los reyes pero oren sin ira, oren sin contienda, para que ellos también puedan llegar al conocimiento de la verdad, para que vivamos piadosamente y que ellos vivan honestamente, que los bienes y los recursos del Señor sean administrados, porque lamentablemente hoy día todos los recursos, como dice el Salmo 24, dice, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Lamentablemente los bienes del Señor lo están administrando pura gente impía, gente que no conocen de Dios y que no tiene el temor de Dios para administrar los recursos de Dios. Entonces, acá veo que hay muchos cristianos que van a orar y no tienen aquella convicción del amor de Dios en su corazón y tienen aquel también odio. Yo veo que hay resentimiento en ellos y veo que uno que otro como que hablando como con dolor y con ira en el corazón. Entonces, debemos orar con un corazón perdonado, con un corazón ya vaciado del odio, de la ira, del dolor, porque desde los tiempos antiguos los pueblos han pasado necesidades y Dios pasa por proceso al ser humano y al pueblo de Dios para que nosotros nos aferremos más a Dios y podamos confiar en Él y demostrarle al mundo que nosotros tenemos un Dios de paz, el cual habita en nuestros corazones y que debemos nosotros también interceder por los reyes y por los que están en inminencia. Entonces, ese es un corazón que tiene que estar limpio, un corazón tiene que estar sano, un corazón no tiene que estar lleno de ira, porque si está lleno de ira, déjeme decirle que nuestras oraciones no pasarán del techo. Y lo otro también que vemos acá dice que debemos orar con una mente sin dudar. Debemos de reconocer de que Dios tiene el poder para convertir al rey, para convertir al presidente de cámara, al concejal, al ministro. Dios, a través de su Espíritu Santo, que dice su palabra, que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Y yo creo que Dios tiene poder y que el Espíritu Santo puede convencer a cualquier persona de pecado, ¿sí? Así como lo hizo con Pablo, un hombre que era difícil, creo que para muchos, que llegara a los pies de Cristo, y Dios hizo que Pablo llegase a los pies de Cristo. Es algo glorioso. El Evangelio de Jesús es algo lindo, es algo maravilloso. Dios, a través de su palabra, puede hacer grandes cosas siempre y cuando nosotros oremos con fe. Viene un tema un poquito como complicado para muchos y debemos de interpretarlo en el contexto en el cual se escribió. Recordemos que la carta a Timoteo fue escrita en un contexto judío. Entonces, dice que las mujeres deben, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Esto fue escrito en un contexto judío o de un trasfondo judío. Y dice, si yo noté algunas cosas acá, dice: no ha habido nunca una nación que diera a las mujeres un lugar más importante en el hogar y la familia que los judíos. Pero oficialmente la posición de la mujer era muy inferior. Para la ley judía no era una persona sino una cosa.
La mujer no era una persona para ellos, sino una cosa, era un objeto. Y ellos, la oración del judío era esta: Señor, gracias por no haberme hecho a mí mujer. La mujer la denigraban de tal manera que no valían nada para ellos, eran un cero a la izquierda. Por eso que el mismo Dios, el Jesucristo, el mismo apóstol Pablo, dice que ya no hay griegos, ya no hay judíos, ya no hay libres, ya no hay esclavos, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Da una paridad en el contexto. Jesús vino a santificar la cultura, y vino a darle paridad al ser humano. Pero cuando habla de santificar la cultura, habla de santificar el corazón. Y Jesús rompe la barrera, rompe los paradigmas y dice que ya no había griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Lo hizo Jesús, también lo hizo el apóstol Pablo. Entonces vemos que dice que asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Cuando dicen atavíen, dice vístanse con ropa decorosa y con pudor y modestia. Recordemos que en ese contexto habían unos falsos maestros los cuales estaban enseñando el libertinaje de la mujer en la congregación o en la iglesia. Que la mujer cristiana era una mujer libre, era salva, pero podía vestir como las mujeres en el tiempo de Éfeso. Recordemos que ya Éfeso era una ciudad moderna y era una ciudad de muchos mercaderes. Aparte de eso, de una ciudad portuaria, ¿sí? Había mucha gente que adinerada, la gente que llegaba también de otros estados, de otros países, y llegaban allí porque era una ciudad, acuérdese que en ese entonces era una ciudad ya grecorromana, contextualizada judía. Pero resulta que estos hombres tomaron unos malos ejemplos, y recordando que la Biblia dice que y todos los que ellos traían lo traían a los pies de los apóstoles. Ellos querían a través de estas mujeres. Recordemos que en el templo de Éfeso, en el de Diana, habían muchas sacerdotisas que se vestían de una manera extravagante para practicar lo que era la prostitución en ese entonces. Y la vestimenta de ellos era muy atractiva para atraer a los hombres. Estos maestros le decían a las mujeres que ellos también se podían vestir de cualquier manera. Cuando hacían los servicios en la iglesia, estos hombres iban al servicio simplemente no a oír el mensaje, simplemente era a ver las mujeres. Y ellos decían, oye, estos hombres deben de ofrendar y grandes cantidades de dinero, y eso viene a los pies de nosotros. Recordemos que la Biblia más adelante, en estos mismos pasajes de Timoteo, hablan de que ellos habían puesto el evangelio por fines de lucro. Entonces ellos estaban inventando, metiendo herejía, y el mismo Pablo le dijo que ellos se habían sido entregados a Satanás, que era Himeneo y era Alejandro. Y ellos estaban diciéndole a ellos. Y Pablo le dice, oye, vístanse pero decorosamente. No se vístanse con modestia, con pudor. La palabra pudor, yo le busqué el significado, dice vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo o de tratar temas relacionados con el sexo. El pudor pregunta, ¿es apropiado para la ocasión? ¿Me vestí demasiado elegante o demasiado ordinario? ¿Hará que llame la atención de una manera inapropiada? Entonces eso es lo que el pudor dice. Ya, un momento, ¿será que me vestí apropiadamente? Porque eso es lo que querían hacer estos expertos, maestros falsos allá, que querían que las mujeres trajeran a los hombres al templo de esa manera. Y le dice con modestia. La modestia se denomina la cualidad que modera nuestros actos y pensamientos, impidiéndonos creernos más que lo que somos. En la modestia ya se vestían modestamente, y Pablo quería una iglesia sana. Y habla del peinado ostentoso también, porque parecía que ellos se estaban poniendo sino que se estaban poniendo algunos fetiches, algunos dijes que traen algunos dioses griegos y esas cosas. Y yo, no, yo no creo que eso sea lo correcto. Le dicen, no se vistan así, no se peinen así, peínense de una manera decorosa, donde usted las buenas obras y con el vestido
moderado, la gente vean que sus buenas obras lo vean que son creyentes, no por su manera de vestir. Y es una serie de cosas que Pablo le habla a ellos allí. Ahora, dice que la mujer debe aprender en silencio. Vemos que aquí es un imperativo presente activo. Él dice que la mujer debe de aprender, no que no debe de enseñar, sino que debe de aprender. Recordando que Pablo le había dicho, luego de eso le dice que Eva, dice, pero que Eva fue seducida, que primero Eva fue seducida. ¿Quién fue seducida primero, Eva o Adán? El que cayó en transgresión, el que cayó en la mentira y oyó toda la mentira fue Eva. Fue la que fue engañada y no Adán. Parece que las mujeres son más susceptibles a que sean engañadas por falsos maestros, y una persona que sea engañada por una falsa enseñanza, una falsa doctrina, probablemente pueda hacer que enseñe diferente. Y es lo que Pablo le dice, Eva fue engañada. Pablo le está haciendo una analogía de lo que hizo Eva y que estas mujeres no podían incurrir en eso. La mujer no podía estudiar la ley judía o asistir a la escuela en el mundo greco-romano. Por tanto, en cierto sentido, era un paso hacia adelante para que las mujeres pudiesen ser capacitadas en la palabra de Dios y luego enseñar. Porque recordemos que en el Nuevo Testamento, había mujeres en el Nuevo Testamento, y dice de la siguiente manera, que yo noté algunos puntos acá. Ana, mujer temerosa de Dios, servía en el templo. Lucas 2:36. Lidia, creyente y líder en una iglesia en su propia casa. Hechos 16, 14, 40. Las 4 hijas de Felipe eran profetisas. Hechos capítulo 21, 8, 9. Febe, diaconisa de una iglesia en Cesarea. Romanos 16, 1. Priscila, compañera de trabajo de Pablo y maestra de Apolos. Hechos capítulo 18 y 26. Romanos 16:3. María, Trifena, Trifosa, Resida, Julia, hermana de Nereo, junto a otras colaboradoras de Pablo. Romanos 16:6, 16. Vemos entonces que si las mujeres podían tomar parte en el ministerio de las misiones para luego enseñar, porque una iglesia que no tenga mujeres, entonces no podemos tener maestras de niños, no podemos tener un liderazgo de mujeres que también puedan dirigir a las mujeres. En la obra bautista tenemos presidenta de mujeres, presidenta de damas, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel internacional. ¿Y quién lo preside? Una mujer. Pero estas mujeres tienen que estar capacitadas. Por eso que este es un imperativo presente activo, donde Pablo dice, deben de aprender en silencio. No le está diciendo, sino vemos en el contexto en cual se escribió, y que Pablo le está enseñando a Timoteo, que se lo diga a la iglesia, que la mujer ha sido engañada y que tenga mucho cuidado con estos falsos maestros para luego enseñar. Y termino con esto y concluyo un tema. Este pasaje es una interpretación tipológica. Recuerden que la tipología Adán-Jesús, por un pecado entró la muerte, pero por Cristo tendremos vida eterna. Por esta mujer, dice la Biblia, que dice, pero la mujer se salvará siendo madre, engendrando hijos, dando a luz a hijos. Recordemos que este texto no se puede interpretar literalmente, porque entonces todas las mujeres van a ser salvas simplemente por dar hijos, por tener hijos. Literalmente no se puede interpretar de esta manera, sino de una manera tipológica, de que Eva y María, dice la Biblia que tenían que morir en aquel entonces, era Adán y la mujer, y no un animal inocente. El Señor le había dicho a Adán, si del árbol del fruto del bien y del mal comieres, ciertamente morirás. Dios le había dado un mandato. Y por primera vez en la historia bíblica se demuestra la gracia de Dios, porque Adán debería de morir, pero no murió. Ahí murió, fue un animal inocente. Y ese animal inocente es la simbología de Cristo. Por primera vez en la historia bíblica, se derrama o se demuestra la gracia de Dios. Y la tipología de acá es que Eva iba a dar a luz, iba a dar con dolor, y que la simiente de ella iba a herir a la culebra o la serpiente en el calcañar, que habla de Jesús. Y María fue la que dio a luz a un hijo, el cual se llama Emmanuel, que es Dios con nosotros, la que iba a salvar el mundo de los pecados. Entonces, acá él le habla de esa manera tipológica, pero la mujer se salva reconociendo a nuestro Señor Jesucristo
como su Señor y Salvador de su vida. No porque dé a luz y no porque dé hijo y críe hijo, no. Es una interpretación tipológica que debemos de aprender verla de esa manera. Hermanos, este es un pequeño estudio en el cual dimos hoy de la primera carta de Timoteo. Esperemos que sea de bendición a nuestras vidas, a nuestros hermanos, y que sigamos aprendiendo en la siguiente carta que viene el próximo domingo. Padre, queremos darte gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre tu misericordia, y bendice, Señor, nuestras vidas. Danos cada vez sabiduría, Señor, para interpretar tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Como dice tu palabra, Señor, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, Señor. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.